Y un tema en el que hasta ahora no le hemos puesto tanto la mirada, tampoco las autoridades, Carla, que tiene que ver con dar a luz en medio de la pandemia, ¿no? Exactamente, hay 12 hospitales en Buenos Aires y Gran Buenos Aires y Capital, materno-infantiles. Sí. En realidad la mayoría de ellos son exclusivamente materno-infantiles. Yo estuve en la maternidad Sardá, De las más conocidas. que es que es la más conocida y que aparte en todos lados, o sea, hay maternidades, pero es la única materno-infantil. En todos los otros lugares bajaron el nivel de partos atendidos y acá, sin embargo, subieron un poquito más. Más de 5.000 en el último año. ¿Por qué? Porque cuando no hay camas son derivados a la Sardá. Bueno, hay muchas cosas que todavía no se saben. Sí se sabe que dar a luz, que estar contagiada y embarazada acrecenta un 22% más las probabilidades de perder la vida en el parto. Sí se sabe que es conveniente estar vacunada. Sí se sabe que hay mayor riesgo de cuidados críticos de esa madre luego de parir. Sí se sabe que la leche no contagia y hay un montón de cosas que todavía, la verdad, no se saben porque todos los días se siguen haciendo estudios. Así es hoy parir en pandemia en Argentina. ¿Cuánto subió o bajó el número de partos que se realizaron en la Sardá el último año? La ciudad de Buenos Aires tiene 12 hospitales que tienen maternidades. Los únicos que subimos fuimos nosotros, un 2,8%, y el resto de los hospitales vieron disminuido notablemente el número de partos. Les cuento que mientras estamos hablando nosotras, están pariendo mujeres. Adelante. Están pariendo mujeres y se escuchan los gritos de los pujos, debe ser, del parto. Esto es un reality, Carla, ¿o no? No, porque estamos escuchando. Están en la sala de partos, es decir, ¿qué vamos a escuchar? Y hoy acá en la maternidad Sardá hay pacientes con COVID. Sí, nosotros en la peor época de la primera ola llegamos a tener 10 pacientes y ahora en esta segunda ola llegamos a tener 11 mujeres, algunas embarazadas, otras puérperas, mujeres que han tenido, que tienen COVID. Y ahora estamos con 4 moderadas o leves en realidad y 4 en terapia intensiva. Esta es la sala COVID, ves que dice pacientes COVID, no pasar. Como el COVID es una enfermedad generalmente que ataca la parte de fauces, la parte de laringe y la parte del aparato respiratorio alto, entonces eso produce que se pueda producir una neumonía. Cuando se produce una neumonía, la mujer embarazada la padece igual o peor que cuando no está embarazada. Viene de la calle y abajo en la sala de guardia la revisan y si está con dilatación completa, no pasa por la sala de dilatante justamente porque la sala de dilatante es donde van dilatando, sino que pasa directamente a la sala de partos. Ahí hay un marido que está guardando las cosas, lo van a vestir y va a entrar a la sala. Y le va a entrar a la sala de partos a ver al parto de su señora. No es tan comprobado en el mundo que haya un daño específico hacia el recién nacido, sino que la mujer, por respiración, o sea, mecánicamente recibe más oxígeno o recibe más oxígeno si no tiene respirador también, y los chiquitos no se ven afectados. Al comienzo de la pandemia hubo mucha revolución, todo era desconocido, sigue siendo de algún modo desconocido, pero cada vez conocemos más. Todo empezó con armar los famosos protocolos de cómo entraba una paciente con fiebre que hacíamos, entonces se habilitó esto que se llama triage, que está abajo en la sala de guardia, donde la paciente entra, le hacen preguntas, le toman la temperatura. Embarazada que tiene COVID, pero no tiene síntomas, un COVID asintomático, se comporta igual que los embarazos normales. La que es de riesgo es la embarazada de riesgo, obesa, hipertensa, diabética, con patologías pulmonares, entonces esa sí va a tener algún problema. Esa es la que nosotros indicamos vacunar. Si tiene COVID, está en la sala de COVID, cuando empieza con el trabajo de parto, se la va a ver a la sala COVID hasta que tenga ya dilatación completa o por lo menos que esté ya por tener el parto, cosa de que venga a la sala de partos. Entonces los médicos que la visitan siempre entran enfermero y médico con el equipo de protección personal y entra a la sala de parto que hay una destinada, uno de los boxes de parto está destinado para atender un parto COVID. En una mamá contagiada no está contagiado bebé, ni tampoco sufre extremadamente esa
disminución de oxígeno que podría existir por la neumonía. Le tomamos los latidos al bebé, escuchamos los latidos y vos mirás y la paciente está sedada, dormida totalmente y sin embargo el bebé sigue latiendo. Y realmente hemos visto en las pacientes que están justamente embarazadas y con ventilación mecánica, los bebés crecen, los bebés no se enteran, pareciera. Bueno, ahí está, los bebés no se enteran, pareciera, ¿no? Todo un mundo desconocido. Pero ¿qué pasa, Carla, con aquellas mujeres que están dando a luz en ese momento crítico ya con COVID? Mira, hay 6 veces más riesgo de caer en cuidados críticos, en lo que sería una terapia intensiva por parte de esas mujeres, y lo que sí se sabe que también hay un alto porcentaje de nacimientos prematuros, por cómo está la mamá, porque eso está recomendado, porque está entrando poco oxígeno, y también lo que se sabe es que sí, una mamá con COVID puede dar la teta. Y acá en la maternidad Sardá hacen un gran trabajo para que esa lactancia no sea interrumpida. Si querés ver cómo es una unidad de cuidados críticos para una embarazada o para un bebé, no te pierdas esta segunda parte. Nosotros tuvimos que adaptar la maternidad a la nueva realidad. Hay otra entrada, hay otra salida. Claro. La gente tiene que circular de determinada manera. No todo el mundo puede ir a cualquier lado. Acá estamos en el área de neonatología, bebitos menores de 1.500 gramos y también a veces más grandes, pero que han tenido problemas, dificultades en el momento de nacer. Bueno, nosotros estamos en el sector de la terapia intensiva del hospital, que se llama Unidad de Cuidados Críticos Obstétricos. Desde el inicio de la pandemia hasta diciembre del año pasado tuvimos 24 pacientes y al día de hoy llevamos 36 pacientes COVID positivos asistidas en la terapia intensiva. Pero después hubo 12 pacientes que tuvieron neumonía bilateral por COVID y de ellas 6 requirieron ventilación mecánica. Un incremento en el número de pacientes que requirieron oxigenoterapia e incluso asistencia respiratoria mecánica, que es la conexión a un respirador, y tuvimos un notorio aumento de la severidad en cuanto a los tiempos. Fueron pacientes que vienen requiriendo más tiempos de internación en terapia. Una de las pacientes que ingresó hace unas semanas atrás, justamente hubo que operarla porque realmente tenía mucha dificultad para respirar. O sea, tuvieron y que hacer una cesárea estando justamente con la ventilación mecánica y de ahí pasó a terapia. El diagnóstico COVID en el embarazo aumenta las posibilidades de tener que adelantar médicamente el nacimiento, es decir, que aumenta la posibilidad de prematurez, no por el bebé en sí mismo, sino porque la situación de gravedad que se genera en la madre genera que sea necesario el nacimiento. No había visto ninguna embarazada que requiriera, es decir, que estuviera con su bebé en la panza y que estuviera ella intubada, es decir, con ventilación mecánica. Así que, bueno, todos hemos tenido que aprender cómo es esto de que una embarazada pudiera estar ventilada. En estos primeros meses tuvimos formas tan graves en el COVID que con embarazos que eran relativamente chicos, hicimos la experiencia de pronar esas pacientes con un aro especial para ubicar la panza gestante, ¿no es cierto?, que ocupa su lugar, y boca abajo en la cama. Primero se inventó una especie de rueda hecha con camisolines y gasas, con estos camisolines así gasas, y después ahora hay unos aros de goma espuma. Entonces, se mete la panza como claro, así, así boca abajo. la paciente tiene que estar boca abajo, con los brazos así, y tiene que tener las piernas flexionadas, incluso, digamos, levantadas. Pareciera haber una cierta contaminación en el momento de nacer. ¿En qué sentido? ¿Cómo se da? En el sentido, esto no lo sabemos con exactitud, pero en el sentido de que quizá a través del líquido amniótico, esa vía aérea, puede dar un resultado positivo inicialmente. Por eso, inicialmente el bebé cuya mamá está grave, en general, queda aislado hasta que corroboramos esta información. Lo que sí sabemos, por ejemplo, del estudio, es que aquellas gestantes que tuvieron fiebre, dificultad para respirar,
dolor torácico tuvieron peores resultados. Alrededor de los primeros 4 días esos síntomas tuvieron después peores resultados, que son, los resultados mostraron que una embarazada con COVID versus otra sin COVID tiene 22 veces más riesgo de fallecer. Es muy impactante el fallecimiento de una persona gestante que de no haber sido por COVID no iba a fallecer. Es muy impactante el fallecimiento de una mujer que en la plenitud de su vida viene a tener a su bebé. Es para mí lo más impactante. Nosotros tuvimos una muerte materna en un contexto familiar muy difícil porque había fallecido la abuela, la madre, fallece la paciente y con una criatura de 7 días que el entorno familiar por suerte pudo sostener y llevarse a la bebé, y la verdad que eso nos dolió mucho. Lo otro que me impacta es el equipo de salud, cómo hemos ido evolucionando a medida que vamos conociendo más detalles, ¿no? Cómo hemos cambiado nuestras conductas, aprendimos un montón. Al principio fue muy difícil, pero hoy con satisfacción puedo decir que sabemos que no hay que separar al bebé de su mamá, que en lo posible hay que fomentar la lactancia, que el contacto directo se puede con los cuidados adecuados. Eso es muy, muy importante. Acá se viene a tener un hijo, acá se viene a salir con una familia agrandada. Y entonces aceptar la muerte, por ahí es una cosa diferente en este contexto donde es nacimiento y felicidad y esperanza. Es diferente de una terapia polivalente, una terapia general, donde la muerte es un fenómeno natural en todo, pero como más aceptado, ¿no es cierto? Incluso por los profesionales. Bueno, creo que lo más me conmovió es ver a la paciente, lo que recién me preguntabas vos, a la paciente intubada y embarazada. Creo que a todos se nos puso la piel de gallina, ¿no? Con ese relato de los médicos de esa mujer que parió y a los poquitos días murió por COVID. Murió por COVID ella, la madre y la abuela, ¿no? Es difícil y como decían recién, Sí. Van aprendiendo día a día y a lo mejor de lo que se dan cuenta mañana es distinto de lo que vieron ayer. Lo último, Carla, ¿qué pasa con la vacunación en las embarazadas? Mira, ¿Es recomendable? Te digo, escuché distintas versiones Sí. de distintos médicos de adentro del hospital. Si sos paciente de riesgo, seguramente sí sea recomendable. Bien. Y lo que sí o sí es muy importante y hacen énfasis los médicos es, si estás embarazada, no salgas de tu casa. Claro, Cuídate más que nada porque sos responsable de tu vida y la de tu bebé. gracias.